lo que está haciendo en Rosario y ayudando a que Rosario y zona sea un hub de innovación, en especial en agro biofootage. Bueno, me presento, mi nombre es Luisina Golosetti, yo soy abogada, titular de Golosetti Abogados. Me está acompañando Florencia Quiroga, que es parte del equipo. Somos un estudio jurídico especializado en el asesoramiento legal de startups y negocios tecnológicos. Ayudamos a las startups a crear sus sociedades tanto en Argentina como en el extranjero, redactar sus contratos, sus términos y condiciones, políticas de privacidad, proteger su propiedad intelectual y también ayudarlos a levantar sus primeras rondas de inversión a través de asesoramiento legal y un programa de mentoría grupal que se llama The Round Framework. Eso es lo que hacemos, nos especializamos justamente en startups que necesitan tener una estructura legal muy fuerte para poder ser atractivos para inversores, bien, y que necesitan crecer rápidamente y esa estructura tiene que estar bien plantada desde el inicio. En ese contexto es que la bolsa nos invita a dar esta charla en la cual vamos a trabajar los aspectos legales básicos que toda startup debe tener cubierta para que ustedes entiendan bien qué es lo que ustedes deben ver al momento de pensar en la protección legal de su startup. Aclaro que todo lo dicho en esta charla no es asesoramiento legal, eso deben trabajar con un abogado que conozca su caso en concreto. Nosotros al final le vamos a dejar un QR para que puedan contactarnos si tienen alguna duda, pero es importante que sepan que son cuestiones generales, pero para su caso concreto necesitan asesoramiento legal particular de un abogado. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Vamos a trabajar en cuatro temas. Vamos a hablar sobre qué estructura legal adoptar como startup, cómo es la protección de activos intangibles, qué implica el due diligence de una startup para recibir inversión y exactamente qué implica recibir esa inversión y cómo se realiza. Luego, al terminar cada uno de estos bloques, voy a responder preguntas. Para hacer, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer una hora y media, o sea, para las 11:30 estaríamos definitivamente cerrando este workshop. Vamos a hacer las preguntas por escrito. Bien, las preguntas van a ser por cada uno de los bloques. Flor las va a leer, las va a moderar y me va a leer algunas de esas preguntas para responder cuando termine cada uno de esos bloques para poder avanzar de forma rápida, para que no se queden con dudas, pero también poder avanzar en el contenido que es bastante. Hay contenido que quizás lo voy a pasar un poco por arriba, que si realmente les interesa, van por la pregunta y lo profundizamos en las preguntas para poder charlar un poco de todos estos temas que son bastantes y que es importante que ustedes sepan que existen, en qué consisten, pero que por la estructura del workshop no podemos profundizar mucho. Bien, y una invitación final, además de todo lo que hacemos, somos host del podcast Artupeando, así que tenemos en ese podcast algunos episodios donde profundizamos algunas de estas cuestiones legales que los invito también a ver, como por ejemplo el tema de la holding, que sería la estructura a adoptar, el tema de los acuerdos de inversión, la propiedad intelectual, todos esos temas profundizados en esos capítulos en Startupeando, lo pueden ir a ver cuando termine este workshop. Bien, bueno, vamos a empezar y esta quedó claro cuál va a ser la estructura del workshop y Flor va a estar a cargo de la gestión de preguntas, así que saben que las van escribiendo en el chat y ella las va tomando. Vamos a empezar con estructura adoptar. Bien, ¿qué estructura adoptar? Vamos a hablar un poco de Argentina, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a ver cuáles son las opciones para los founders específicamente en Latinoamérica. Bien, em, si quieren también pueden ir presentándose en el chat para que podamos ir viendo qué tipo de startups son o qué están necesitando. Bien. Básicamente en Argentina vamos a tener dos opciones. Si son una startup que se va a constituir en este país, que lo pueden hacer y que principalmente pueden usarla para operar, tienen dos opciones, o una sociedad anónima o una sociedad por acciones simplificadas.
¿Cuál es mi recomendación generalmente? Es que no vayan por una sociedad anónima que tiene una estructura más cara y más compleja, sino que usen las sociedades por acciones simplificadas, que son sociedades que se constituyen en un par de días. Nosotros las hacemos, por ejemplo, en Córdoba o en Buenos Aires, que son las jurisdicciones que salen más rápido, ¿sí? Con trámite 100% online, y permite que la SAS pueda tener desde un miembro en adelante y su capital está distribuido en acciones. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Poder crear una holding. ¿Qué significa? Ustedes como startups van a levantar capital. Quizás el primer inversor sea un inversor ángel que está en Argentina, que tiene su plata acá y que les invierte y les invierte en esta sociedad en Argentina. Pero la realidad es que una vez que van escalando, esos inversores van a salir del país y van a querer invertir en países con mayor seguridad jurídica. Entonces van a necesitar una sociedad madre que se llama holding, que ahora vamos a hablar dónde se va a hacer, que esta sociedad madre es la que va a ser la dueña de todas las sociedades de los distintos países en los que vayan a operar. Porque aunque una startup opera generalmente productos digitales que no tienen fronteras porque están en internet, cuando vos querés contratar empleados, contratar una oficina o cobrar desde ese país, necesitas constituir una sociedad en cada uno de esos países que vayas a operar. En ese contexto, vas a hacer una SAS en Argentina, harás una SAS en Colombia, que también es una figura que existe allá, y en los distintos países que operes. Esas sociedades tienen que tener una estructura jurídica que permite que sea un solo dueño, el dueño de la sociedad, que es lo que nos permite la SAS en Argentina, porque ese único dueño va a ser eventualmente la holding. Bien, esto lo voy a retomar después. ¿Qué es una holding? Holding, de hold, de sostener, es una sociedad que sostiene o que agrupa o nuclea todas las sociedades locales que ustedes van a ir constituyendo en los distintos países en los que van a ir operando y abriendo operaciones. Entonces, la dueña de todas las sociedades locales. Y ustedes, como founders y sus inversores, van a ser solo dueños de la holding. ¿Por qué? Porque si yo tengo que replicar la estructura societaria, bien, de uno, dos, 10 personas en cada uno de esos países, esas 10 personas, cada vez que hay un acta, una reunión, tiene que ir, reunirse, firmar, formar parte de esa reunión. Entonces, yo estoy duplicando toda la propiedad intelectual, estoy duplicando la cuestión administrativa. Yo necesito unificar que todas estas sociedades sean dueñas, sean propiedad de una sola sociedad, y lo que me importa son las relaciones y la propiedad intelectual y las relaciones societarias de esa sociedad única, y unifico. ¿Bien? ¿Dónde se suelen hacer? Bueno, dependiendo tu modelo de negocio, dependiendo dónde vas a operar, quiénes son tus clientes, muchas empresas de biotech van para el lado de Europa porque van a ir por esos mercados, están los que van por el mercado norteamericano o mercado latino, ¿bien? Y ahí va a depender si vas a constituirlo, por ejemplo, en jurisdicciones como UK o Irlanda por el lado de Europa o Estados Unidos. Dentro de América, la opción es Estados Unidos sin dudarlo. Voy a hablar de esta opción porque es la más generalizada, donde hay más cantidad de fondos, donde los fondos están más cómodos en invertir. Básicamente, en Estados Unidos tenés dos opciones para crear una startup, que son las LLC y las C Corps, ¿sí? Básicamente, las LLC es una pass-through entity, que significa que los que tributan son sus socios y no la sociedad, aunque puede elegir tributar como una C Corp. Y una C Corp es lo más similar a lo que sería una sociedad anónima ya en Argentina, donde tributa por sus propios medios. Básicamente lo que les tiene que quedar de esto es, si ustedes son un founder nacido y viviendo en Estados Unidos, no hay otra opción que una C Corp para una startup. ¿Bien? No hay. Es C Corp y punto. Porque es el estándar que los inversores buscan. Pero no estamos en Estados Unidos,
estamos en Latinoamérica, las cuestiones tributarias de los extranjeros cambian, entonces ustedes pueden ir por una C Corp, ¿sí? Porque, bueno, hay mayor privacidad, son más conocidas para el venture capital, los están más acostumbrados a invertir, etcétera. Pero lo que sucede con las LLC, bien, es que se establece una estructura un poco más compleja, más que nada para evitar el pago excesivo de impuestos a la renta en el caso de un éxito. Y esas estructuras que más se utiliza se llama el Cayman Sandwich, ¿sí? Que básicamente es que la holding sea una sociedad en las Islas Caimán que es dueña de una LLC en Estados Unidos, no una C Corp, una LLC, que es dueña de las sociedades norteamericanas. Bien, más que nada es porque si esta LLC llega a ser el exit vendiendo las sociedades locales, por ejemplo, va a tener que pagar impuestos a la renta por el valor de esas compañías. Entonces, resulta tributariamente más favorable, en algunos casos, está el caso de Viva Real, lo pueden buscar en internet, crear una sociedad de las Islas Caimán que sea la dueña real de todo, bien, y que ustedes y sus inversores sean dueños de la sociedad en Islas Caimán. Básicamente les dije, si ustedes están viviendo en Estados Unidos, su startup va a operar exclusivamente en Estados Unidos, es su principal mercado, la recomendación general es ir por una C Corp. Si ustedes están acá, van a apuntar al mercado latino, van a hacer una primera ronda safe acá. Bueno, acá me refiero a que con inversores extranjeros, pero operando en Argentina para empezar a operar por Latinoamérica, generalmente mi recomendación es arranquen con una LLC, que una LLC en todo caso siempre se puede convertir en una C Corp y pueden ir para una C Corp posteriormente si ven que es la estrategia, o eventualmente pueden crear una Cayman Sandwich y que esa LLC, crean una LLC y esa LLC pasa a ser propiedad de la Cayman Sandwich luego. ¿Por qué? Porque todo esto son estructuras legales caras que hay que constituir y que más que constituir después hay que mantener y hay que hacer presentaciones anuales impositivas. Y yo he visto casos de startups que han armado toda esta estructura para salir a levantar capital y nunca no podían terminar de levantarla, pasar a levantar la segunda ronda porque tenían tanta deuda de no haber hecho las presentaciones de todas estas sociedades para haber armado una estructura demasiado compleja al inicio que les complicaba una siguiente ronda porque no iban a invertir los inversores, ya vamos a hablar de due diligence, en una startup que tenía tanta deuda impositiva, porque en Estados Unidos es mucho más simple el sistema, pero si no cumplís con las normas, las multas son muy altas. Así que, para ir rápido en esta sección, cuestiones societarias. Si opero en los países que opero, necesito una sociedad. En Argentina recomendamos las SAS. Además, eventualmente para levantar capital necesito una sociedad holding y luego necesito que esa sociedad holding pase a ser dueña de las sociedades locales. En Argentina tengo que hacer un trámite que se llama el 123 de la Ley General de Sociedades, que hace que inscribo la sociedad norteamericana en Argentina para ser dueña de esta sociedad local y cederle las acciones de la sociedad argentina a la extranjera. En cuanto a la extranjera, va a depender la estrategia que yo quiera hacer. Siempre recomiendo ir de menos a más para simplificar las cuestiones. Pero recuerden, esto no es asesoramiento jurídico. Ustedes tienen que ver el caso concreto de lo que ustedes están haciendo y cuáles son sus objetivos de inversión, cuáles son sus objetivos comerciales, ¿sí? Cuál es su estructura societaria actual y hay que ver el caso concreto. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? Pero cuando quieras, si hay alguna, lo... Sí, acá hay una.
Javier Torres pregunta que si ya tienen una LLC en USA con los socios como accionistas, ¿pueden crear una LLC en Caimán y transferir las units de los socios de la LLC en USA a la LLC Caimán? Claro, sí. No se llama, no necesariamente se llama LLC, hay que ver bien cuál es la estructura en Caimán, pero sí, exacto, esa es la idea, es que ustedes empiezan más simple y después se vayan complejizando, porque vos mantener una sociedad en Caimán es caro. Flor, teníamos los números de esta semana, eran 1.800 cada presentación o dólares, o sea, son montos que para una startup que arranca son altos para tener una estructura que todavía no necesita. ¿Alguna más? Pregunta, desde el punto de vista de los inversores que esté en Caimán, no limita el FBA y el SOP que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este tema? Por eso yo digo siempre pensar la estrategia. El inversor norteamericano está tranquilo y acostumbrado a invertir en una C Corp. Entonces es su ABC. Bien. Hay fondos norteamericanos y latinoamericanos que invierten en startups en Latinoamérica que están acostumbrados a esta estructura. Bien. Porque entienden las cuestiones tributarias que afectan este tipo de estructuras al final del camino y lo aceptan. Algunos no te van a aceptar invertir en esa caimán. Por eso digo, no es asesoramiento jurídico, es explicarles lo que las estructuras que se suelen usar. Hay que ver en el caso concreto si es ideal para ustedes. Por eso, en una primera ronda, vayan por una LLC y levanten con Safe, ya vamos a hablar de lo que es un Safe, y después una segunda ronda, ya con un panorama claro de a qué mercados van a ir, a qué inversores van a ir, empezar a armar y pensar dónde va a ser esa primera ronda de equity. ¿Alguna más? No, Lu, de momento no hay más preguntas Si voy respecto a muy este. rápido, me avisan, pero es que tengo mucho tema para ir. Bien. Tema muy importante, se deja mucho de lado, total es un trámite, pero es súper fundamental la protección de activos intangibles, porque después cuando viene el inversor salen todos corriendo a intentar resolver cosas que ya es caro resolver. Cuando sos una startup, no tenés fábricas, no tenés stock, no tenés maquinarias, probablemente no tengas ni computadoras, pues son las computadoras que usa cada uno de los freelance que contratás. Lo más importante y lo más valioso que tiene tu startup es la propiedad intelectual y el know-how que tiene. Bien. En ese contexto, la propiedad intelectual que es más importante de proteger y porque es la que seguramente la mayoría comparten, es el software y las marcas. En biotech podemos tener patentes, ¿sí? Modelos de utilidad. Hay distintas variantes de propiedad intelectual, va a depender de cuál es su startup. Si yo estoy hablando de una startup tech, el software y la marca son sus activos más importantes y hay que protegerlos. Si hablamos de marcas, lo que tienen que entender es que primero hay que verificar en esa marca si está registrado o no. Cuando hagan un logo, primero hay que buscar si está registrado o no para no estar en una marca que no pueden. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de el software y la marca tienen dos principios jurídicos distintos. La marca es mía si la registro. El software es mío si lo creo. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, para ser dueña de la marca la tengo que registrar. Si alguien tiene registrada una marca que yo quiero tener, ya en principio no puedo tenerla. Ahora vamos a ver una variante. Por lo tanto, tengo que ver si está disponible. Tengo que registrar la marca, que se hace hasta ante el INPI, pero algo muy importante es que las marcas se registran en determinadas
clases o categorías. Hay clases de cosas y clases de... ¿sí? Yo tengo que registrar mi marca, puedo registrar mi marca en todas las clases. Sí, Coca-Cola. Puedo registrarlo en todas las clases. Pero en realidad a mí me bastaría con que yo proteja mi marca en la clase de servicios que yo doy. Entonces, generalmente las startups se registran, por ejemplo, en el 9 que es software, en el 42 que es servicios, eh, creo que es 42 que es servicios a empresas, porque generalmente son muchas que son software as a service, o van a la categoría de publicidad online. Entonces, vos tenés que ver en qué categoría, qué tipo de servicio ofreces, qué clase es la que corresponde para tu marca, y ahí ves si está registrada en esa clase. Porque tu marca puede estar registrada en zapatos y no te va a impedir que vos la registres en servicios profesionales. ¿Bien? Em, ¿Por qué es importante registrarla? Porque si vos no la registrás, puede venir alguien, la registre y vos perdiste todo derecho sobre esa marca. Porque el derecho de la marca nace con su registro, ¿sí? Y esto es muy importante, la marca se registra en cada país en el que operes, porque es un registro local. Tenés 6 meses para tener prioridad para registrarlo en otro país. ¿Qué significa? Si yo lo registro hoy en enero en Argentina. En marzo, alguien la quiere registrar en México. Si yo voy a México dentro de los primeros 6 meses del año, voy a tener prioridad respecto al que la registró en México. ¿Sí? Y va a ganar mi registro respecto del otro. Si no, la registró en México. En marzo, yo tardé más de 6 meses que la registré acá, no la puedo registrar en México, ¿sí? Cuestiones básicas de marcas para que ustedes sepan. Software es distinto. El software no es propiedad industrial como la marca, sino que es derecho de autor. Nace con que yo lo cree. La ley de derecho de autor me protege a mí como creador de este código, ¿bien? Desde que nace ese código en mis manos. Yo lo escribo, soy el dueño. Hoy lo escribe Claudio, veremos qué pasa con ese código. Va a haber muchos cambios en propiedad, tendría que haber muchos cambios legales en propiedad intelectual, pero bueno. Entonces, el código nace su protección desde que yo lo escribo. ¿Lo puedo registrar? Sí. El registro del código funciona distinto que el de marca. Tienen que hacerlo, es muy importante que lo hagan, pero por un motivo distinto que el de marca. Yo registrando el código no es prueba absoluta de mi autoría como el de la marca, que me constituyó como titular. Pero a mí me da herramientas para determinar y mostrar ante cualquier conflicto cuál era el código fuente en determinado momento al cual yo tuve acceso y que yo registré. Registrar en realidad es depositar. O sea, se deposita una copia del código, bien, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que ante un conflicto se trae ese código, dura 3 años ese depósito, se trae ese código y se plantea y se compara con otro código, por ejemplo, que esté en conflicto de que lo haya copiado. Como dije, sí, no tiene la misma protección que la marca. No significa que registrar un código no tenga protección. Si el código de tu startup es la propiedad intelectual más importante que tenés, lo mínimo que podés hacer es registrar el código. Pero cambio todo el tiempo. Bueno, registrar actualizaciones cada tanto. Tener un proceso donde cada 6 meses, cada año, haces un registro nuevo y lo mantenés actualizado. Pero, porque quiero aclarar algo. Yo puedo tener dos páginas que sean funcional y estéticamente iguales, pero con códigos distintos, y entonces no se afectan los derechos de propiedad entre ellos, ¿sí? En todo caso, puedo tener una cuestión de lealtad comercial si yo le copio la startup la estructura visual a una app para aprovecharme
confundir a sus clientes, como que yo hago una app igual a la de Mercado Libre con otro código, no estoy violando el derecho de autor de Mercado Libre, pero si la hago igual, con el objetivo de confundir a las personas y traer de Mercado Libre a mi startup, eso es una violación a las normativas de lealtad comercial. Pero en cuanto al software, puede haber copias. En este momento estamos con un conflicto entre que una persona le copió a un cliente nuestro y si lo vendió. Eso puede suceder. Entonces hay gente que está lucrando con un código que hiciste vos. Necesitas este registro para ayudarte a probar esa situación y poder defender tus derechos. ¿Qué es lo más importante además de registrar el código? Los contratos con las personas que entren en contacto con ese código. Todo desarrollador que ponga un carácter en tu código tiene que firmar un contrato, no de confidencialidad, o sea, de confidencialidad sí, pero yo veo que el desarrollador piensa que firma el NDA y con eso está. No. El NDA o Non-Disclosure Agreement, el contrato de confidencialidad, tiene que estar, pero dentro de un contrato más grande que establezca la cesión de la propiedad intelectual. Porque si yo digo que el autor del software es quien lo desarrolló, mi freelancer que yo contraté para desarrollar el software es el dueño del software, hasta que no me lo ceda. ¿Sí? Muy importante también, si contratan el desarrollo de software, la delimitación de qué debería hacer en última instancia ese software y cómo debería funcionar también es importante. No toco patentes, es demasiado complejo el tema. Todo lo que está en biotech ya algo de patentes deben saber porque deben haber. Es un tema muy recurrente. Cualquier cosa me hacen alguna pregunta. El software no se patenta, el software se registra, la marca no se patenta. Solo se pueden patentar cosas que tengan altura inventiva, novedad mundial y aplicación industrial. No es tan fácil lograr esos tres aspectos. Y esto es muy importante. El dueño de todo esto, la marca y el software, es la startup. Primero va a ser. Las hacen en Argentina, es lo primero que creo. Luego tiene que ser la LLC, luego será la Caimán. Se irá viendo cuál es la estrategia de protección de propiedad intelectual. No tiene que haber propiedad intelectual a nombre de los socios. Los socios también tienen que ceder a los impactos de socios la propiedad o contratos aparte, la propiedad intelectual de todo lo que desarrollaron al momento de constituir la sociedad. Es importantísimo. No se olviden de eso. ¿Sí? Em, Y un detalle, el founder no técnico que tenga acceso a dónde está guardado el código, ¿ok? Una cuestión de buena fe. Bien, preguntas sobre este tema. ¿Hay alguna? No, Lu, todavía no escribieron ninguna pregunta, pero bueno, si querés podemos esperar unos segunditos más. Bien. Mientras tanto, bueno, voy aclarando esto. Los contratos con proveedores, co-founder, empleados deben incluir cesión de la propiedad intelectual, cláusulas de confidencialidad son importantes. Lo que yo digo es que no es que solo con eso resuelvo. La delimitación de cuál es el trabajo que se va a hacer, si es para desarrollar o el trabajo que se hizo, o sea, la caracterización del código. A veces podés hacer un link con GitHub o registrar el código y haces la referencia al registro del código, ¿bien? Por eso es bueno registrar el código, porque a vos te permite tener un parámetro de cuando yo hago un contrato respecto a ese código, puedo poner el número de registro de ese software para que quede claro en ese contrato de qué software estoy hablando. ¿Alguna pregunta surgió? No, Lu, no surgió ninguna. Podemos seguir. Vamos. Due diligence. ¿Qué es el due diligence? Bueno, nosotros ya tenemos la startup está constituida, tiene o no holding,
registró o no su propiedad intelectual, tiene sus primeros clientes, quiere empezar a levantar capital. Bien, para levantar capital, una vez que llama la atención del inversor, o sea, genera este interés, va a haber dos etapas, el due diligence y después la inversión propiamente dicha, que son las dos etapas que vamos a hablar a partir de ahora. En esta primera etapa es una etapa en la cual el inversor va a controlar, ¿sí? ¿En qué estado está la startup para tomar una decisión de inversión o no? Básicamente es una revisión no solo legal, sino financiera y comercial, ¿sí? Que va a hacer el inversor para asegurarse de que no hay riesgos, o por lo menos riesgos que no esté al tanto, porque no es nada más riesgoso que invertir en una startup, pero riesgos de los cuales no esté al tanto para protegerse legalmente, ¿sí? En la práctica, el due diligence funciona principalmente a partir de que ustedes tienen que contar con lo que se llame un data room, ¿sí? Es un archivo que puede estar, por ejemplo, en Drive o en Dropbox o plataformas específicas de almacenamiento de archivos para este tipo de situaciones, donde ustedes van a guardar toda la información referida a su startup. Bien, no solo lo legal, sino también lo financiero y lo comercial. Ustedes tienen que tener en este archivo toda la documentación legal que vamos a ver, sus proyecciones financieras, sus estados contables, pueden tener su lista de clientes, pueden tener sus análisis de mercado. Básicamente pueden tener los currículum vitae de ustedes, de sus equipos, su estructura interna administrativa, el- toda esta documentación que puede ser innecesaria. O sea, ¿qué es lo que va a mirar este inversor? Bueno, va a ver que la sociedad esté constituida, que esté correctamente constituida, en qué jurisdicción está constituida, cuál es el capital social, si tienen los libros, están llevando actas. En las actas hay algo raro que tengan que ver, qué pactos existen, qué acuerdos tienen con los empleados, si los empleados tienen firmados todos la cesión de propiedad intelectual a la empresa, cuáles son sus términos y condiciones, cuáles son si, por ejemplo, cuáles son las condiciones que tienen con sus clientes, sus proveedores. Se registraron la marca, registraron el software, qué otro activo clave de la empresa tienen y si está protegido. Cumplen con la normativa fundamental, datos personales, si tienen términos y condiciones claros, si tienen las licencias que necesitan para operar, cuestiones de compliance específicos, si por ejemplo son una fintech o una insurtech que necesitan cumplir con normativa específica. Todo eso es lo que va a revisar el inversor antes de invertir. En una etapa temprana, en una primera ronda, va a ser una revisión más general, porque a veces es un ángel donde no va a mirar tanto, va a tener probablemente un asesor legal que lo ayude a revisar, y después en rondas subsiguientes, la profundidad de esta revisión es mayor y van a tener que ser más diligentes en el armado de este material, pero tienen que entender que para abrir una ronda tendrías que tener un archivo, aunque es un drive, en algún lado, con carpetas ordenado, la información que tengas hasta el momento de tu empresa. ¿Qué es lo que te va a mirar un inversor? Si son dueños de lo que hicieron, que es lo que hablamos de propiedad intelectual. Si hay conflictos potenciales entre los fundadores, lo van a ver tanto en su dinámica como en los papeles. Esto puede, por ejemplo, si hay quizás mucha diferencia y discrepancia entre el equity, o sea, la cantidad de porcentaje de la sociedad que tiene cada uno, y ven que los dos trabajan a la par, pero uno tiene un 5% y no tiene el 95%, ahí va a haber un problema. Si existen pactos claros, acá, por ejemplo, surgen las em,
las figuras del vesting, si las acciones están vesteadas o no. ¿Qué pasa si hay las cláusulas de bad liver o good liver? ¿Qué pasa? O sea, si alguien se va de la empresa, ¿qué pasa con sus acciones? Si alguien podría reclamar participación sobre el negocio, sobre el código, por ejemplo, algún founder inicial que ya se fue, pero sigue estando en lo que se llama el cap table, que es la distribución de acciones. em, Dejó de trabajar en la startup, pero sigue siendo dueño de ese 20% de las acciones. O el desarrollador que armó toda la plataforma, pero nunca hizo un contrato de cesión de propiedad intelectual, que es el dueño del código. Bien. Si hay documentación básica que permite entender cómo funciona la empresa, si a ustedes les pasa algo, hay información, eh, si a ustedes les pasa algo, hay información que registrada que puede permitir que la empresa pueda seguir o no. Los contratos con los desarrolladores, las términos y condiciones y las políticas. ¿Cumplen exactamente con lo que ustedes están ofreciendo? Copié algo de internet de otra plataforma parecida y en realidad yo no ofrezco el mismo servicio. Hice algo rápido con ChatGPT y en realidad no termina de explicar qué es lo que yo ofrezco. ¿Hay algún incumplimiento de alguna normativa, como por ejemplo datos personales? No tengo el registro de la base y me puede terminar una multa. Esas son las cosas que van a ver, porque son las cosas que más o menos podrían hacer caer la startup. Y lo que el inversor no quiere es que esa startup caiga porque que caiga porque comercialmente no funcionó, pero no que caiga porque había un aspecto legal que se podría haber resuelto desde el principio que hace caer la sociedad luego. ¿Preguntas sobre este tema o de los temas anteriores que hayan quedado? Sí, Lu, acá preguntan. Por ejemplo, tres socios de una SAS. El porcentaje de cada uno está definido al constituirla. ¿El vesting se define como contrato privado entre los socios? ¿Qué tipo de acuerdos se suelen hacer? Si hay modelos. ¿Qué conviene una vez que ya se tiene la SAS para hacer acuerdos entre socios en papel? Bien. Sí se puede, justamente, bueno, voy a abrir un paréntesis, es así. Las SAS, tengo que avisar que hay una discusión doctrinaria, dos partes de la biblioteca con respecto a las SAS, donde se sostiene que las SAS está, salvo lo establecido por la ley que las creó, está completamente librada del arbitrio de las partes, por lo tanto pueden pactar cualquier cosa, que esa es la opinión de quien creó la ley. Y después otra opinión más cerrada que dice que no, que tiene las limitaciones de la Ley General de Sociedades. Nosotros que entendemos que el espíritu de la ley es de quien la redacta y del momento en que se aprueba, entendemos que hay una autonomía de la voluntad muy amplia para ejecutar contratos internos entre los socios de una SAS. La diferencia está en que si ustedes siempre recomendamos hacer pacto de socios. Inclusive recomendamos hacer pacto de socios aunque no tengan sociedad, porque dicen, bueno, la sociedad la vamos a hacer dentro de 6 meses, mientras vamos a desarrollar todo y hacer algunas pruebas piloto, firmen pactos de socios de la startup, aunque no tengan una sociedad, y establezcan condiciones. Pero una vez que tenés la sociedad, también podés firmar el pacto. El pacto es privado, lo van a firmar ustedes. Si alguno está casado, que firmen sus cónyuges. Esto es muy importante. Porque este contrato privado, a diferencia de la sociedad, no va a ser oponible a terceros que no lo conozcan. O sea, lo que ustedes acuerden ahí no va a poder ser obligatorio para personas terceras. Por ejemplo, si sus esposas no lo firman y el día de mañana les pasa algo, se divorcian, ella no va a tener por qué cumplir lo que dice ese pacto si no lo firmó. Perdón, fue re machista lo que dije. ¿Esposas o esposos? Por supuesto, para las mujeres founders o mujeres, composiciones familiares que quieran, esposas o esposos. Lo que pasa es que me vino a la cabeza un caso muy paradigmático que había pasado con los founders de OutZero y un divorcio en el medio y un reclamo por ese tema. Entonces, firmen los pactos,
son oponibles entre ustedes y las personas que firmen. em, el vesting se puede hacer, por esto que digo, autonomía de la voluntad. Podrían firmar prácticamente cualquier cosa que no sea demasiado contra la moral, las buenas costumbres, o que sea eminentemente ilegal. Fírmenlos. Modelos no hay porque como no funcionan como los vesting en Estados Unidos, donde todo está más estandarizado, cada abogado le va a dar la forma que considere mejor, ¿sí? Porque no es una estructura tan del derecho argentino, porque en Estados Unidos, por ejemplo, las acciones no vestidas pueden volver a la sociedad. En Argentina la sociedad no puede ser dueña de acciones no entregadas, no asignadas como en Estados Unidos. Entonces, eso hay que verlo con el abogado que los asesore. No hay como modelos estándares ya como en Estados Unidos. Y no sé si había otra pregunta. Si había otra parte de esa pregunta. No, creo que se respondió muy bien. Acá Lucía nos consulta. Los que están en el pacto de socio y tienen vesting, ¿es como que tienen ciertos derechos que los socios inversores no? ¿O es para todos los socios indiferentemente si son fundadores o no? Bueno, vamos a ir un paso atrás, que lo iba a decir ahora cuando hablaba de inversión, pero es así. Vos tenés una sociedad. La sociedad tiene un capital, que es el dinero que tiene esa sociedad. Ese capital social, con el dinero con el que inicia. Ese capital social está dividido en acciones o partes de interés si tenés una LLC en Estados Unidos. Y cada uno tiene un pedacito de ese capital. Bien. Vos cuando creas la sociedad, vos y tu socio van a tener 100% de esos pedacitos, ¿sí? Y ahí haces un acuerdo entre ustedes dos, ¿bien? ¿Para qué entran inversores reales? O sea, que el dinero entra a la sociedad y no a ustedes, porque si el dinero entra a ustedes, no están invirtiendo en la sociedad, están vendiendo su parte. Son cosas distintas. Tienen que entrar a la sociedad, tienen que ampliar la cantidad de partecitas, o sea, la torta se agranda, el capital se amplía y este inversor entra en ese capital. Ese pacto de socios, si no se firma más nada, solo va a operar respecto de los que firmaron ese pacto en ese momento. Bien. El inversor te puede obligar a firmar un acuerdo nuevo con otro, por ejemplo, te puede obligar a resetear el vesting. El vesting básicamente lo que lo que te permite es, eh, eso al final lo saqué esta charla, dije, me iba muy por las ramas, pero el vesting básicamente lo que te permite es que supeditar la propiedad completa de las acciones al paso del tiempo. Entonces yo, que soy muy valioso como founder, el inversor quiere que yo me quede el mayor cantidad de tiempo posible, porque si me voy antes pierdo la propiedad de mis acciones. Entonces, el inversor nunca va a tener vestidas sus acciones. Lo que se vestean son las acciones de los founders y posibles stock options o beneficios que se le puede dar a los empleados. También lo saqué de la charla, pues sí me iba mucho. Pero hay un episodio en Startupeando que creo que hablamos de stock options y vesting. Pueden ir ahí a profundizar ese tema. Entonces, el inversor nunca va a vestear, ustedes van a vestear, ustedes van a tener un pacto de socios. Cuando se aumenta este capital y entra el inversor, en esa negociación el inversor le puede decir, firme un nuevo pacto de socios y empezar a vestear desde este momento y no desde los 2 años anteriores, ponerle que había firmado el contrato. ¿Se entiende? ¿Alguna más? Sí, sí, Lu, se entiende perfecto. Bueno, de momento no hay más preguntas. Bien. Vamos a ir al último tema. em, que hay partes que la voy a pasar un poco por arriba porque quiero que hagamos así preguntas finales y reflexiones. ¿Cómo recibir inversión? Entonces, ya primero acomodamos la casa, ¿bien? Entonces, armamos la sociedad, registramos la propiedad intelectual, armamos esta carpeta con toda la información de la sociedad, y nos quedó todo muy prolijito.
Se lo mostramos al inversor, el inversor nos dijo, sí, quiero avanzar. Bien. ¿Cómo se recibe esa inversión? ¿Cómo se va a- cómo va a ingresar este inversor en la sociedad? Yo antes de esto me quedo acá, porque lo iba a explicar antes, pero lo prefiero explicar ahora. Si voy a recibir la plata en la sociedad argentina, porque puede ser, porque solo tengo la sociedad argentina, porque es un inversor ángel que está en Argentina, la plata me la da acá y todo, y encima es un inversor ángel que me puede dar un montón de contacto al ecosistema, no le voy a decir que no, voy a aceptar la plata, bárbaro. Puedo tener un aporte irrevocable o un aumento de capital. Un aporte irrevocable es lo más similar a lo que podemos hablar que son los SAFE, pero básicamente es una forma rápida de recibir dinero, ¿sí? En la sociedad y económica, que es, esta persona hace un aporte, literalmente un cheque, un depósito bancario en la sociedad, ¿sí? Y se firma un documento donde se establece que ese monto va a ser convertido en acciones en un futuro. ¿Bien? Em, Otra opción es también establecer que ese monto puede ser devuelto en un futuro con determinada tasa de interés. Pero bueno, eso no es lo recomendable. Entonces, este aporte irrevocable es muy simple y no implica la creación de nuevas acciones todavía. Por lo tanto, esta persona no va a tener derechos decisorios sobre la sociedad, solo va a tener este derecho futuro a que cuando se emitan acciones, tener una parte de la sociedad. Y por otro lado tenés el aumento de capital, que es justamente emitir estas nuevas acciones para dárselas al inversor. Pero bueno, lleva más tiempo, es más costoso y cuando yo quiero hacer una primera ronda rápida y no gastarme gran parte de la plata haciendo los trámites para que esta persona entre como inversor, hago un aporte irrevocable. Eso estoy en Argentina, ¿sí? Si yo estoy en Estados Unidos, o sea, si yo ya armé mi holding, y ahí voy a levantar capital en la holding, puedo, por ejemplo, utilizar em, la participación de la sociedad, o sea, emitir nuevas acciones, bien, recordando que las LLC no tienen acciones, sino tienen interés de membresía, ¿sí? O puedo hacer el equivalente a lo que sería el aporte irrevocable, que son las converting securities, que son instrumentos que se convierten luego en acciones, que puede ser SAFE o una deuda convertible en acciones. En Argentina también tenés estos instrumentos básicamente de deuda. Hay varias formas de implementarlo, pero para que sepan que pueden levantar capital en las dos jurisdicciones y en las dos jurisdicciones tenés alternativas más rápidas y simples que después dan derecho a acciones en el futuro. Las acciones, para que sepan, esto pasa en los dos países, pueden ser preferentes o comunes, ¿sí? Generalmente lo que se hacen es dividir estas acciones para otorgar derechos distintos. Vos, founder, vas a tener acciones distintas que tus inversores. Y tus inversores van a tener acciones distintas entre sí, depende de las rondas en las que van entrando, ¿sí? Todas estas acciones pueden tener derechos distintos, ¿sí? De voto, de no voto, de liquidación. Ahora vamos a ver muy rápido el tema de liquidación. Entonces, esto lo aclaro para el que no lo sabe. Las acciones, cuando un accionista entra con lo que se llama una prima de emisión, que hace que a pesar de que él pone mucho más dinero de lo que puse yo, no se queda con mayor porcentaje del que tengo yo, sino que se queda con un porcentaje proporcional a la prima de emisión. Después me dicen si no se entiende, pero básicamente ellos van a tener que pagar por acción más de lo que pague yo, pero cuando contabilizamos qué porcentaje de la sociedad tienen, contamos la cantidad de acciones. En rondas más sofisticadas, lo que se firman son term sheets principalmente con el lead investor, que es que te va a liderar la ronda y que te va a negociar las condiciones.
donde vas a ver las condiciones de inversión, donde va a haber un montón de condiciones referidas a la administración y al gobierno de la empresa, ¿sí? Y que por ejemplo, hay clases económicas, acá está el vesting, pay to play, la evaluación, el precio, las liquidation preferences, que esto es muy importante que sepan y tengan mucho cuidado porque acá está acá está el quid de la cuestión. No voy a profundizarlo porque ya es muy avanzado, pero esto hace el efecto de cuando tengas el exit. Cuando tengas el exit, o sea, principalmente que la sociedad es adquirida por alguien más y te la compran todas las acciones y pasan a propiedad de alguien más, cuando hay que liquidar cuánta plata de toda esa compra se le da a cada uno, las liquidation preferences son las que determinan cuánta plata se lleva el inversor y cuánta te llevas vos. Y como son acciones distintas las del inversor y tuyas, van a tener estrategias de preferencias de liquidación distintas y pueden hacer que el inversor se lleve un montón de plata y vos te lleves muy poquita. Porque hay veces que el inversor se va con eh, tres veces la plata que puso, la plata que puso más un tanto por ciento del monto total. Hay que principalmente tener ojo en esto si llegan a firmar un term sheet. También los term sheet tienen cláusulas de control donde te pueden poner un director o vetarte determinadas decisiones. Esto es cuando uno ya tiene una ronda, generalmente una ronda SID o A, dependiendo, donde ya hay un term sheet, donde hay una ronda de capital, donde se va a aumentar capital, se va a distribuir acciones, los montos son más altos, acá ya hay abogados de las dos partes incluidos porque hay que negociar estas cláusulas, lleva un montón de tiempo y por eso la primera ronda no se suelen usar, sino se deja por una ronda subsiguiente. ¿Qué es lo que se usa en la primera ronda en Estados Unidos? Generalmente un SAFE, que es un documento creado por Y Combinator, que es una de las principales aceleradoras del mundo, eh, y que básicamente lo que difiere es, principalmente, es determinar el valor de la startup. O sea, difiere determinar cuánto vale la startup, se va a establecer algunos parámetros, pero yo todavía no puedo valorar algo que acaba de arrancar y todavía no sé ni cuánto vale porque tengo 5 clientes. O sea, no puedo definir todavía cuánto vale. Es un documento estándar para es un documento estándar diseñado para las C Corps. Por lo tanto, si ustedes tienen una LLC, no pueden usar ese documento estándar, necesitan recurrir a un abogado que les adapte ese SAFE a un LLC. Básicamente se determinan tres cosas. ¿Cuánto va a invertir el inversor? Y el cap table o el descuento. ¿Qué es el cap table o el descuento? El cap table es el tope de evaluación al cual va a convertir ese safe cuando en la próxima ronda se convierta en acciones. Porque yo lo que dije son, estos documentos lo que hacen es darme un derecho futuro a tener una acción de una sociedad. Para saber cuántas acciones tengo que tener en ese futuro, necesito saber cuánto vale. Todavía no sé cuánto vale. Entonces lo que voy a poner es lo máximo que voy a yo a pagar de evaluación por este safe. Va a ser que en una próxima ronda eh, quizá los inversores paguen muchísimo más, pero ese es mi premio por haber apostado en un estadio anterior como inversor. Descuento es otra alternativa. Yo lo que hago es recibir un porcentaje de descuento respecto de lo que los inversores de la próxima ronda, o sea, la ronda de acciones, la ronda de equity, van a pagar por esa acción. Pues ya les dije, una cosa es la cantidad de acciones, otra cosa es cuánto le sale al inversor pagar por esa acción, que es el valor nominal más la prima. ¿Cuándo convierte un safe? O sea, ¿cuándo este inversor pasa a tener acciones? Porque principalmente, mientras tanto no tiene acciones, es cuando hay una ronda de capital, se venda la empresa en un exit o se haga oferta pública o se liquide y se disuelva. Ahí se va a definir a qué valor va a obtener su parte el inversor. Si
el safe tenía cap table y descuento, el inversor va a elegir cuál es más conveniente. Acá tengo unos ejercicios prácticos sobre cómo se calculan. Yo entiendo que les pueden mandar esta presentación para que la vean tranquilos, ¿sí? Que es cómo se calcula tanto el cap table como el porcentaje de descuento, ¿sí? Em, para que más o menos sepan cómo se calcula. Pero para que entiendan, la fórmula básica es el monto invertido dividido la cap de evaluación, te da más o menos qué porcentaje del... Lo importante es que ustedes usen un safe post-money, que significa que se calcula el valor luego de recibir la inversión y no antes. Son mundos de temas. Yo los estoy tocando por arriba para que ustedes sepan que existe y toquen de oído. Por eso los mandé primero al podcast, para que sepan, no olvidarme, para que sepan que hay episodios donde hablo más específicamente de cada uno de estos temas. Y bueno, con esto cerramos más o menos la parte de cómo se recibe la inversión. O sea, para que la persona tenga que ingresar o hacemos un documento que le dé derecho futuro a esas acciones o ya emitimos las acciones y se las damos y emitimos nuevas acciones para el inversor. En una primera ronda hacemos un SAFE o un instrumento convertible en Argentina o en Estados Unidos y en siguientes rondas aumentamos el capital y firmamos un term sheet. Con esto termino 11 y 10, bien, con lo que es el contenido concreto de la charla. Lu, hay una pregunta en el chat, ¿sí? Bien, ¿vamos por las preguntas de este tema o de otros? Es sobre este tema. Bien. Consulta si es normal que una startup tech de software SaaS en Argentina reciba un aporte irrevocable de un inversor particular o si no es la Ahora, norma. Startup Tech en Argentina, o sea, tiene una SAS en Tiene Argentina. una SaaS en Argentina, es de software. Bien, Consulta si es normal, si es la norma que reciba un aporte irrevocable de un inversor particular, si suele ser sí, usual. sí, sí, o sea, yo siempre digo esto, en el derecho, bien, lo perfecto sale caro, bien, y es más complejo. Entonces, si vos decís, no, idealmente, cuando ya definiste cuál es tu mercado, vas a operar en todo Latinoamérica, vas a ir a fondos que inviertan en Latinoamérica, te armás la Cayman Sandwich, la LLC, la SAS, lo conectás todo y que te inviertan en la Cayman nada más. Bueno, pero eso es costoso, engorroso y burocrático. ¿Bien? Y yo todavía no sé si voy a tener una startup que amerite todo eso, porque estoy recién probando, estoy levantando mis primeros cheques para validar si esto funciona. Entonces, ahí es donde yo planteo esta forma de ver gradual de la estructura legal. No de la propiedad intelectual y del cumplimiento normativo. Eso sí, mientras antes mejor, eh, empezar a tener la marca registrada, el software registrado y los documentos en orden, porque después es muy difícil cuando yo ya levanté capital, decirle al desarrollador que se enteró de que yo levanté capital, cedeme ahora el código. No, te decís, bueno, págame tanto si vos querés esto, porque si yo no te firmo, no me puedo obligar a firmar y no es tuyo. Pero en cuestiones de estructura, sí recomiendo ir un poco de a poco porque se pueden ir siempre escalando y modificando. Entonces, es muy normal que yo soy una SaaS Tech, que lo que tengo es una app o un SaaS, Software as a Service, no SAS, Sociedad de Supervisión Simplificada, por eso aclaraba, o la realidad tendría que tener las dos cosas, y lo que hago es recibir el dinero que necesito, lo recibo acá y después, si hago una segunda ronda y levanto capital, me voy junto con ese inversor, me voy a la holding, ¿bien? ¿Se entiende? Después tengo que ver si capitalizo esas acciones, no, se las doy a... Si capitalizo esas acciones y después cedemos todo, si no las capitalizo y... O sea, hay un montón de formas después de cómo eso lo resuelvo legalmente y va a depender de en qué estadio estoy y para dónde voy. Pero mientras tanto, yo tener una startup tech que recibe una inversión ángel
Con un aporte irrevocable a una SAS, es completamente normal. Después verás cómo lo reacomodás para el próximo paso. Pero probemos por lo menos primero con esta plata a ver si startup funciona antes de seguir armando estructuras que después hay que cuesta plata mantener y dar de baja en Estados Unidos. Bien, perfecto. Y también para confirmar si entre la SAS y el inversor se firma un acuerdo entre privados. Sí, el aporte irrevocable requiere distintos documentos. Va a haber un acuerdo, hay que firmar el acuerdo, hay que firmar las actas donde se apruebe ese aporte irrevocable. O sea, hay formalidades que necesitas cumplir, necesitas llamar a un abogado a que te ayude con eso, porque no son estándar como los SAFE en Estados Unidos para las C-Corps. Pero lo acordaste, lo escribiste, lo acordaste, lo firmaste y ya está. Si yo tengo que emitir acciones, requiero la aprobación de un registro público o una oficina pública que me apruebe ese aumento de capital. Lleva tiempo, lleva dinero, sellados, todo es más complejo. Perfecto. Bueno, de momento no pusieron más preguntas. Bien. Bueno, si quieren no sé si se les manda la voz o si quieren, nos los mandan a nosotros. Nosotros además tenemos un newsletter donde todos los meses mandamos información sobre el ecosistema, rondas de inversión, convocatorias, financiamientos, algunas herramientas, cursos, eventos de startups que las enviamos por mail, así que los invitamos a suscribirse al newsletter. Les recuerdo el podcast para profundizar todos estos temas de holding, de vesting, de propiedad intelectual, de términos y condiciones y políticas de privacidad, para poder ver las cosas con más profundidad. Esta es nuestra web. Si vienen por esta charla, nos avisan y podemos hacer una consulta sin cargo y podemos charlar de sus casos particulares y lo que están necesitando sin problema. Y, y bueno, si tienen cualquier duda, avísennos. Yo entiendo que lo legal nunca es prioritario en las startups, porque a veces lo importante es desplazado por lo urgente y lo entiendo. Porque por esta misma lógica de si todavía yo ni sé si voy a hacer un unicornio, ¿para qué voy a hacer esto? El problema es que después ya es demasiado tarde para ocuparse de algunas cosas. Entonces, recomendamos que sepan qué aspectos legales cubrirse e intenten cubrirse lo antes posible. Bueno, excelente. Ya queda grabada la charla, así que va a estar subida en YouTube, en el canal de Bolsa de Comercio de Rosario, y podemos compartir también la presentación si Luisina nos las pasa, así que vamos a estar compartiendo la información y compartiendo más material, más workshops en adelante de BCR Innova. Así que muchas gracias, Lu. Gracias, Flor. Gracias. Gracias por el espacio. Bueno. Gracias a todos por sumarse y los esperamos en las próximas actividades. Gracias a todos por estar, por prestar atención después de un fin de semana largo, así que espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido y se hayan sacado varias dudas. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.